Salud, amigas y amigos de la Iguana Televisión. En la continuación de nuestros análisis sobre el resultado electoral en Bolivia, vamos a conversar hoy con Álvaro Zárate Wilca, doctor en antropología, profesor de la Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Estocolmo en el área de pensamiento crítico latinoamericano. Y bueno, en primer lugar, aparte de darte la bienvenida, quería pues, preguntarte la evaluación general de este resultado del domingo pasado. Muchas gracias. El tema de la elección fue, yo creo que el retorno, como se dijo, volvimos en millones. El tema de haber vivido casi un año de una dictadura fascista racista en Bolivia, que colapsó en 11 meses a un país de los que tenía el mayor índice de progreso, a un país que iba siendo el puntal en economía a ser una de... Hace poco salió que tenemos el PIB menos 11%, o sea, un desastre, o sea, hicieron todo un desastre. Y también el tema de responder con el voto a las masacres que habían pasado en Bolivia, a el robo, porque fue muy bizarro el tema de que se robó en pandemia la ayuda internacional que tenía que llegar para combatir el tema de la pandemia. No llegaron y tenemos como Bolivia es uno de los que tiene mayor índice de mortalidad en la pandemia, tenemos casi cerca de 6.000 muertos, o sea, dada la cantidad de población y yo creo que eso se reflejó en el tema de la votación, que el pueblo indignado no podía salir a las calles, pero hizo su resistencia, hizo su lucha en el voto, y eso significa casi que estamos llegando a un 56-57% en estos momentos en el conteo oficial, o sea, sobrepasamos incluso el 52% inicial que nos había dado la Corte en boca de urna el domingo, y yo creo que esperemos tener 2/3 nuevamente en Congreso. Ahora, te voy a hacer una pregunta que le he hecho también a dos compañeros bolivianos que han opinado previamente, y es, ¿por qué ocurrió, digamos, esta diferencia entre la reacción del pueblo en este momento tan importante, tan organizada, y no ocurrió algo parecido en el momento en que fue derrocado Evo Morales? Tenemos que ver dos momentos, o sea, primeramente el gobierno del compañero Evo ya venía muy cercado, o sea, ya también eran 14 años de un desgaste, seamos sinceros en el tema de que hubo un desgaste. Pero también hubo una arremetida, lo que los antropólogos llamamos la teoría del caos, o sea, querían combatir, o sea, querían destruir todo, habían usado la mentira, habían inventado hijos, habían inventado muchas cosas y muchas situaciones, incluso ahora el tema de la pedofilia y todo, fue un ataque muy sistemático a la figura del compañero Evo Morales, pero que justo ahora estamos haciendo el análisis de la votación, o sea, el tema del fraude, el supuesto fraude de la OEA, no es real, porque si bien sí hubo, el MASI tuvo un voto muy duro, que viene del área rural, del área donde están los hermanos campesinos, pero que es un voto que sí estuvo en la lucha. Pero sí hubo un poco en el desgaste en las ciudades, eso sí, digamos que en las ciudades habíamos perdido un poco el margen, que ahora que lo que pasa es que el sistema fue de que la dictadura fue tan brutal acá, que la clase media pasó a ser nuevamente a ser clase pobre, o sea, de los 2 millones que íbamos en los 14 años de gobierno que había salido de la extrema pobreza a clase media, porque Bolivia fue uno de los países que más clase media había sacado en los 14 años de gobierno del presidente Evo, volvió a ser una clase pobre, volvió a la extrema pobreza, o sea, Bolivia volvió a una extrema pobreza. Y justo, digamos, hay un término que usa mucho la derecha, que era de que no querían ser Venezuela, ¿viste? Decían, no queremos ser Venezuela, pero ellos convirtieron a Bolivia casi en Venezuela, o lo que temían, ¿viste? Y en realidad es eso, digamos, ¿no? El ataque islámico, pero y ahí va la diferencia. También la figura que tiene Lucho Arce, el compañero Arce, es de que es uno de los mayores economistas, es el que ideó el tema de la economía comunitaria basada en la teoría del compañero Álvaro García Linera, que es el socialismo comunitario.
que es la idea de nacionalizar nuestros recursos para tener mayor excedente y además una política social que no existió en estos 11 meses. O sea, Bolivia volvió a vivir la pesadilla neoliberal. O sea, vendieron nuestra patria nuevamente y ahora nos toca recuperar. Digamos que esa es la diferencia, ¿no? Como estudioso, bueno, y como parte del pueblo aymara y estudioso profundo de la antropología, ¿cómo dirías tú cuál dirías tú que sería la consecuencia fundamental de esta experiencia vivida durante estos 11 meses para estos pueblos, para los pueblos indígenas que son mayoría en Bolivia? El tema es muy interesante. En estos días he estado muy inmerso en volver a reconstruir, ¿no? Digamos, el tema fue una pesadilla. Hace un año vivíamos una pesadilla. O sea, despertamos de un sueño fantástico que fue a los 14 años. O sea, vivimos en un tal grado de violencia, o sea, que se quemaba la huipala. O sea, la huipala es un símbolo de los pueblos, que es el símbolo de la existencia de los pueblos. Ni siquiera hay aymaras, y eso lo habíamos hablado con muchos compañeros, decía que es un símbolo de existencia casi global de los pueblos indígenas en el mundo y que, o sea, había sido pisoteada, o sea, y fue, digamos, que el motivo. O sea, y en eso, digamos, eso es muy claro. O sea, quizás mucho de la población que no había estado muy contenta en esta última etapa del gobierno del presidente Morales, retomó, volvió al ver sus símbolos quemados, vilipendiados, el abuso a la mujer de Poliera, a nuestras cholitas, ¿viste? O sea, fueron golpeadas, subsumidas nuevamente. Y digamos que fue una imagen muy, muy interesante de ese niño que les grita "Jaya" a las mujeres de Poliera, o sea, porque la mayoría, o sea, el 80% de nuestra clase media o nuestras clases mestizas vienen de la Poliera, vienen de los ponchos indígenas. O sea, Bolivia no tuvo tanta migración europea como otros países. Pero digamos que hay una élite croata muy, muy minoritaria en Santa Cruz que sí se siente dueña de Bolivia, que en estos 11 meses sí gobernaron Bolivia. Digamos, yo creo que viene esa reacción, o sea, esa retomar la simbología. Inclusive esto del 12 de octubre fue muy interesante. La apropiación de los símbolos coloniales. Por ejemplo, le vistieron de chola la estatua de la reina Isabel la Católica, que la derecha quería matarse. Había hispanos ahora con cara de malas, pero se sentían españoles. Pero digamos que eso fue como el reencuentro con tus raíces indígenas. Okay. ¿Qué importancia tiene la presencia de David Choquehuanca en la llave con Luis Arce digamos, para el pueblo indígena, para la mayoría boliviana? David significa... David viene de los movimientos indígenas. David fue uno de los constructores de lo que es la presencia indígena en el MAS. Pero viene con una carga de filósofo. Es él como el filósofo aymara, el que le va a dar la carga espiritual. Que está muy bueno o sea, como antropólogo es muy interesante ver la creación de una nueva narrativa. O sea, porque vamos a partir de que el presidente Evo tenía una carga muy fuerte. El presidente Evo es, yo creo que después de la imagen que tiene para los aymaras Katari, Pablo Sarata de Huilca, que era mi abuelo, y Evo viene a construir un legado en el imaginario, ¿no? O sea, es el primer indígena en un país de indígenas que es presidente de un país indígena. O sea, muy fuerte. Además que construyó, o sea, porque también fue un gobierno muy asediado. O sea, decían estos indios ignorantes, que si ves repetido estos meses, o sea, indios ignorantes, indios que casi habíamos considerados como llamas, ¿viste? La animalización del ser humano. Logró construir un país, reconstruir un país y llevarlo, creo que a una de las mejores etapas que tuvo Bolivia. Yo creo que es como un clivaje. David también se presenta. Además, tiene que suceder a la importancia que tuvo el compañero Álvaro García Linera, porque Álvaro también perteneció a los movimientos indígenas. Que es uno de los
compañeros que más había tenido ligazón, o sea, desde su lucha guerrillera con el EGTK, que es el momento una guerrilla aymara, a ser uno de los intelectuales y pensadores, después de Mariátegui, yo creo, más versados y más estudiados ahora sobre la problemática indígena. O sea, esperamos que David, yo creo, tenemos fe que David, también como ya aymara, él, y como filósofo, le va a dar otro rol. Y digamos, yo espero que, y justo hablábamos con los compañeros, que profundice, por ejemplo, la diplomacia de los pueblos, que eso como canciller hizo fuerte eso de cambiar un poco la lógica occidental, cambiar la lógica colonial, y empezar a hablar de pueblo a pueblo, empezar a hablar de hermano a hermano, y digamos que ese es su rol, yo creo, de David. Quería preguntarte justamente sobre el tema de la integración, ¿no? Ver un poco cómo el nuevo gobierno boliviano puede influir en un cambio que viene gestándose poquito a poco en América Latina, luego de esta restauración neoliberal que hubo en los últimos años. Yo había estado revisando algunos textos que hicimos, bueno, hace un tiempo, y veíamos, por ejemplo, el compañero Álvaro decía de que iba a haber flujos y reflujos. O sea, era como que Latinoamérica veía así. Él, hace un año, más o menos 2 años, en las vías abiertas de América Latina, el libro que hacen un compilado muy interesante de toda la Claxon, él hablaba de una caída de un gobierno progresista, que vimos medio majada. Y él hablaba de un retorno. O sea, ya México había sido un gran paradigma para nosotros. Lo de Argentina constituyó otro revuelto, digamos, y lo que significa, digamos, el tema de Bolivia, esta victoria, que también es muy fuerte para el continente. Siendo lo que se habló, hace unas horas habló el presidente electo Arce, es de que vamos a volver a retomar las relaciones diplomáticas con Venezuela, con Cuba y con Irán. Vamos a reconstruir el ALBA, vamos a reconstruir nuevamente la UNASUR. O sea, que son, digamos, el sueño de la patria grande digamos, que hablábamos y la que militábamos todos. Y también el tema de lo que hablábamos, la diplomacia de los pueblos. O sea, ya yo creo que, y te lo dijo el vicepresidente Choquehuanca también, hoy electo, es de que vamos a hablar del mano a mano con nuestros pueblos, pero ahí va el tema de retomar, o sea, es como interesante el tema de retomar en el análisis. Estos 11 meses fueron definitivamente, nos marcaron. O sea, mi generación ya está marcada. O sea, yo creo que como la generación de mis padres o de mis abuelos, de una dictadura que te subsume, que te vuelve a la pobreza. O sea, Bolivia tuvo crisis muy, muy complicadas, o sea, unas crisis económicas muy fuertes. Digamos que estábamos a una puerta, estábamos a centímetros de estar en esas profundas crisis. Y digamos que te marca el tema de ya no pensar solo en Bolivia, y eso digamos que siempre lo habíamos, ha sido un debate, digamos, ¿no? Y va, digamos, el planteamiento que hace también el compañero que hace, tenemos que pensar como la gran patria, ¿no? Y digamos que ahí va el tema del sueño que nos había dado Chávez, ¿no? Porque Chávez fue como el que nos inició en el tema. Yo creo que Evo ahora tiene que jugar ese rol de volver a unir a esta patria grande, digamos, que es el símbolo, ¿no? de esta nueva Latinoamérica que viene. Y yo creo que ahí va la integración, ¿no? O sea, la integración tiene que partir, pero en un sentido espiritual, como hablábamos. O sea, ya volver las lógicas aymaras de que somos hermanos todos. O sea, porque ahí va, incluso, es muy interesante retomar el término que volvió a usar hace poco David, decía de que bueno, nos dimos tiempo en estos meses de que había indígenas fascistas, los indígenas fascistas mal, pero digamos, o sea, que se creían blancos, ¿viste? Y había blancos que hicieron nuestros compañeros y nuestros hermanos de lucha, que resistimos desde las redes sociales, que resistimos desde las denuncias. Por ejemplo, hay un grupo muy interesante al que vamos a escribimos, es, por ejemplo, Huipalas por el Mundo. O sea, son compañeros que viven en Europa,
hicieron las denuncias internacionales. Muchos compañeros europeos y militantes de la Patria Grande sentían la huipala, cosa que muchos compañeros de origen aymara que se olvidaron, ellos los que quemaban y escupían o maltrataban a las propias cholitas, o sea, de las que habían nacido, ¿viste? O sea, y eso digamos que hay que empezar a ver, a empezar a retomar. Ya para finalizar, quería preguntarte, bueno, se nota que el movimiento al socialismo y que todo el movimiento popular boliviano rectificó en algunos de los errores que había cometido para poder reorganizarse, pero supongo que todavía falta revisar algunas cosas, hacer algunos cambios. ¿Crees tú que eso es así? ¿Qué cambios serían los que habría que hacer en este próximo gobierno? Asumimos, o sea, porque, si seamos sinceros, el golpe nos pegó muy mal, nos pegó muy duro, nos retomó a un lugar de conciencia de volver a hacer. O sea, el MAS había tenido 14 años de gobierno continuo, pero también habíamos tenido, y ahí vamos ahí, yo fui como muy crítico, digamos, nos habíamos blanquizado, nos habíamos vuelto también muy, muy blanco, y va, digamos, una crítica que le hago al maestro Álvaro García, que es muy querido amigo y maestro personal. Le dije, o sea, tu Lenin Gramsciano, dice, es de que incorporemos a los compañeros que han sido derrotados. O sea, es una teoría, ¿no? O sea, muy, muy buena, pero era para una sociedad muy progresista, ¿no? Para bolivianos. Y empezamos a meter gente que viene a la derecha y todo. Y en el momento, en el del golpe, fueron los primeros que adelantaron compañeros, fueron los primeros que pisotearon la huipa, fueron los primeros en destruir lo que se había construido. O sea, nunca habían sido amigos. Lo mismo había pasado con la policía y los militares. Menos, digamos, yo soy muy, muy crítico, digamos, o sea, porque pese a que habíamos tenido la escuela antiimperialista y que supuestamente se había cambiado la forma de pensar de los militares, o sea, fueron los primeros, o sea, a la primera oportunidad que tuvieron de matar al pueblo con los equipos que había comprado el gobierno de Evo Morales, fueron y los llenaron con la población civil, o sea, con los indígenas, ni siquiera por la población civil, fueron con los indígenas, o sea, y eso digamos que hay que cambiarla. O sea, nunca fueron amigos, o sea, por más que gritaban patria o muerte, nunca. O sea, en ahí va la visión étnica, racial que tiene Bolivia, ¿no? O sea, pese a que es un país indígena, hay un odio visceral a lo indígena. Digamos que eso se viralizó, se visó. Y por ejemplo, ahí va el tema de la economía también, ¿no? O sea, gente que estaba dispuesta a vender el país como si nada, ¿viste? O sea, a cuestas de que Bolivia está subiendo en una crisis muy profunda. O sea, vamos a vivir el próximo año, yo creo que una de las crisis más profundas. Pero teníamos que tener, y ahí va, también yo creo que fue el discurso fuerte de tener a uno de los mejores economistas de Latinoamérica, como Lucho. Y eso también le dio seguridad al pueblo. Y claro, que hay que cambiarla. Y también yo coincido en el tema de que yo creo que el binomio electo es de que ninguno de la anterior gestión que perteneció al compañero Evo vuelva a este gobierno. Incluso el mismo presidente Evo dijo que él no va a asumir ningún rol en el gobierno, pero que sí va a ayudar. Y lo que hablábamos, ¿no? O sea, yo creo que es la figura indiscutible para las relaciones internacionales como en su momento fue el comandante Chávez o Néstor Kirchner o otros compañeros que tienen ya el nombre de Patria Grande. O el mismo el compañero Álvaro García Linero, que dijo que iba a formar a los nuevos cuadros. Sí, vamos a necesitar cuadros jóvenes y muy formados. O sea, yo creo que una de las principales características del gobierno es el gobierno joven. O sea, ya una generación que va a asumir su rol histórico para formar también nuevos jóvenes. O sea, y es lo que, digamos, yo creo que también lo que se dijo el compañero Arce de que él va a estar 5 años y después va a dar paso a otros compañeros más jóvenes. Quizás un compañero Andrónico, la compañera Salvatierra, que tenemos muchos jóvenes, pero digamos que tenemos que formarlos un poco, y eso es, digamos, un plus muy interesante es de que ya no va a haber como un liderazgo absoluto, que también fue como muy criticado, digamos, ¿no? Fue lo que criticó la derecha de que nos estábamos volviendo un liderazgo casi hegemónico y no.
ahora, digamos que fue también como una nueva fase del MAS, o sea, del liderazgo absoluto del presidente Evo, a tener ya los movimientos sociales y poner a un compañero que siquiera venía de las líneas indigenistas o muy de las formas sociales, ¿no? Sino un compañero intelectual. Y viene también un compañero que sí viene de los movimientos sociales, pero es un poco más filósofo. O sea, David es muy filósofo, pero ahí va, digamos, ¿no? El tema de ese cambio que se dio. Porque ahora los movimientos sindicales y los movimientos sociales que habían sido como la vanguardia del anterior gobierno pasan a ser una forma de guardianes y cuidadores. Yo creo que también van a formarse. Y no, digamos que esa es, digamos, la plataforma que, o sea, yo creo que los 3 pilares que va a ser va a marcar este nuevo gobierno van a ser recuperar la democracia, sí, recuperar la economía que estaba muy mala y también formar a nuevos jóvenes cuadros y también hablar yo creo que este va a ser uno de los gobiernos más abiertos a la patria grande, digamos, y, pues, digamos, ahí digo de que volvimos en millones y esta victoria va a ser en patria grande. Y ahí, por ejemplo, un jaya a todos los compañeros que nos han acompañado estos meses tan duros para los bolivianos y agradecerlos por habernos acompañado y haber resistido con nosotros y luchado. Y esta victoria es para toda Latinoamérica. Bueno, le doy las gracias entonces a Álvaro Zárate, a Wilca, doctor en antropología, profesor de pensamiento crítico latinoamericano y, bueno, descendiente de nada menos que de Cátari. Y, bueno, a ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, le doy las gracias y les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal y también darle a la campanita para que tengan las notificaciones cada vez que subamos una de estas entrevistas y todos los demás programas de la parrilla de La Iguana Televisión. Le doy las gracias igualmente a Emilio Laperuta por la asistencia técnica y a ustedes, amigas y amigos, será hasta la próxima vez.